La inteligencia ucraniana dice que ha frustrado un complot ruso para asesinar al presidente Zelensky. Un complot ruso para secuestrar y matar al presidente Volodymyr Zelensky y a otras figuras militares y políticas de alto rango. El complot implicaba reclutar a oficiales militares que tomarían como rehén al señor Zelensky y luego lo asesinarían. Zelensky dijo que solo en 2022 ha habido al menos 10 intentos de quitarle la vida. El 23 de junio, Newsweek informó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue el objetivo de un complejo complot de asesinato que involucraba a un jubilado polaco, un dron de maleta y un rifle de francotirador. Según las autoridades polacas, el hombre fue arrestado en abril de 24-20 después de intentar contrabandear un dron armado a través del aeropuerto Rzeszów-Jasionka, un importante centro logístico de la OTAN cerca de la frontera ucraniana. Su misión, supuestamente coordinada por la inteligencia rusa, era identificar los movimientos del presidente y preparar el ataque. El sospechoso, identificado solo como Paweł K., es un ciudadano polaco de 60 años y ex militar con una larga historia de puntos de vista prosoviéticos. Los fiscales dicen que permaneció leal a la ideología de la Unión Soviética, incluso después de su colapso en 1991, y mantuvo vínculos con las redes de inteligencia de Rusia en las décadas siguientes. No actuaba por dinero o bajo coacción. Creía en la misión de Putin de matar al presidente ucraniano. Su trabajo era localizar la posición de Zelensky, apoyar una operación de francotirador y entregar un dron armado para llevar a cabo un ataque. Su arresto el 17 de abril de 2024 fue resultado de una operación conjunta entre la contrainteligencia polaca y los servicios de seguridad de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania. Pero este no fue el único intento. Si sigues viendo, probablemente entiendes la gravedad de esto. Pero este es el problema. Videos como este son enterrados por el algoritmo constantemente. Si crees que esta historia es importante, presiona me gusta y suscríbete. O realmente 2 clics ayudan a empujar esto a más personas que necesitan verlo y nos ayuda a seguir creando contenido que la corriente principal evita. Está bien, comencemos. Como dije, este no fue el único intento. Alrededor de la misma época, en mayo, 2 coroneles ucranianos, Andriy Huk y Oleksandr Derkach, fueron arrestados por el Servicio de Seguridad de Ucrania por su papel en un complot respaldado por el Servicio Federal de Seguridad para asesinar al presidente Zelensky junto con varios otros altos funcionarios ucranianos. Ambos hombres sirvieron en la Guardia Estatal a cargo de la seguridad presidencial. Según informes de inteligencia, fueron reclutados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia antes de febrero de 2022. Se les ofrecería alrededor de $50,000 para asesinar al presidente Zelensky. Su misión era reclutar a otros dentro de su equipo de seguridad para realizar una operación con rehenes, francotiradores y suministrar drones, cohetes y explosivos. Un coronel ha admitido desde entonces coordinar ataques con cohetes y drones dirigidos no solo a Zelensky durante el movimiento del convoy o la oficina, sino también a Kirill Lobudinov y al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Melyuk, con el ataque programado para coincidir con la inauguración de Putin. Gracias a las comunicaciones interceptadas y la estrecha vigilancia, ambos fueron detenidos antes de que pudieran ejecutar sus planes. Pero esto no es nada nuevo. Desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022, Zelensky ha sido el objetivo de más de una docena de intentos de asesinato. En las primeras 48 horas de la guerra, las fuerzas rusas intentaron tomar Kiev con tropas aerotransportadas y saboteadores antes de la invasión principal. Uno de sus objetivos declarados era capturar o matar al presidente. Como todos vimos, ese esfuerzo fracasó. Y también el siguiente. Y en los últimos 2 años, la inteligencia ucraniana y occidental ha frustrado en silencio cada complot. Algunos creíbles, otros torpes, pero casi todos involucran agencias de inteligencia rusas como el Dirección Principal de Inteligencia y el Servicio Federal de Seguridad, además de fuerzas irregulares, incluyendo operativos del grupo Wagner y paramilitares chechenos. Los métodos de los rusos han evolucionado. Los primeros esfuerzos de guerra fueron misiones de acción directa, con soldados de Wagner y Kadyrovite cruzando la frontera con la misión específica de matar a Zelensky. Ahora, los intentos son más sigilosos e implican espionaje y activación de agentes inactivos como Paweł K. Los operativos cruzan las fronteras de Schengen con identificaciones limpias, drones y maletas, mientras voluntarios que no han servido en el ejército en décadas exploran los objetivos. Es espeluznante. Pero la protección de Zelensky ha evolucionado para igualar la amenaza, como lo demuestra su supervivencia continua. Su horario es fluido y a menudo desconocido, incluso para sus aliados más cercanos, lo que explica en gran parte por qué no fue asesinado o secuestrado por los 2 coroneles mencionados. Los convoyes son redirigidos sin previo aviso.
Las apariciones de señuelos son comunes. Muchos de sus discursos públicos son pregrabados. Pero ese nivel de secreto y vigilancia es esencial para un hombre que decidió quedarse en Kiev y liderar en lugar de tomar el viaje fuera de peligro que le ofreció el expresidente estadounidense Joe Biden. Desde el comienzo de la guerra, Zelensky, excomediante, ha tenido que vivir en un mundo de espionaje y misterio para sobrevivir. La entrega por dron en Rzeszów es significativa por su ubicación. Polonia es un miembro clave de la OTAN y el aeropuerto es un conducto para el equipo militar occidental. Aviones de carga militares de Estados Unidos aterrizan allí a diario. Los convoyes de ayuda se organizan y envían desde sus pistas de aterrizaje. Si un intento de asesinato hubiera tenido éxito allí, habría sido un acto de agresión grave contra Occidente y una clara provocación de Rusia, posiblemente incluso llevando a la OTAN a la guerra de verdad. Matar a Zelensky no quebraría a Ucrania, sino que endurecería su resolución. El país ha estado funcionando con resistencia y furia desde el inicio de la invasión a gran escala, pero el apoyo a la guerra se ha vuelto más matizado. Según una encuesta de marzo de 2025, el 82% de los ucranianos todavía respalda la resistencia continua sin la ayuda de Estados Unidos, pero solo el 23% cree que una victoria militar completa es realista. Otra encuesta de junio reveló que cerca del 60% está dispuesto a apoyar la guerra el tiempo necesario. Pero cada vez más personas apoyan una solución negociada al conflicto para detener el derramamiento de sangre. Los ucranianos se agotan, pero si Zelensky muere, la ambigüedad se acabaría. Con un mártir, el país volvería a unificarse inmediatamente. Su muerte haría que la guerra pareciera innegociable de nuevo, y Rusia enfrentaría a un enemigo poderoso buscando venganza. Y si los roles se invirtieran y Putin fuera asesinado, no uniría a Rusia, la colapsaría. No hay sucesor. Solo oligarcas, generales y espías rivales compitiendo por poder. El resultado no sería luto y un fuerte empuje hacia el oeste, sino un vacío. El ejército ruso, ya extendido al límite, se fracturaría bajo órdenes en conflicto. La rebelión de Wagner reveló lo cerca que está Rusia del borde. El asesinato de Putin desencadenaría un colapso total. Entonces, ¿por qué Putin está tan empeñado en matar a Zelensky? Bueno, vamos a entrar en ello. Vladimir Putin tiene una larga historia de eliminar a las personas que lo hacen parecer débil. Y él no es un jefe de Estado convencional como lo reconoceríamos. Su enfoque del poder siempre ha sido más como el crimen organizado que como la gobernanza. En Rusia y los estados cercanos, la lealtad a Putin es recíproca. Y si rompes su confianza o lo contradices, te matará. Y los oponentes no se rinden silenciosamente, son silenciados de formas diseñadas para intimidar a otros. Putin tiene una larga lista de enemigos muertos y sus tácticas son brutales. Zelensky se volvió un objetivo personal cuando se negó a rendirse o huir. En los primeros días de la invasión, mientras Kiev enfrentaba el ataque, la inteligencia estadounidense le ofreció una salida del país, y él respondió famosamente: «Necesito municiones, no un viaje», eligiendo quedarse con su gente en solidaridad y convertirse en un símbolo de la resistencia ucraniana para el resto del mundo. Y esa decisión lo convirtió en algo que Putin no podía ignorar, y en alguien que tenía que ser quebrantado. En los primeros días de la invasión a gran escala, cerca de 400 mercenarios del grupo Wagner se lanzaron en paracaídas en Hostomel con órdenes de capturar el aeropuerto y dirigirse a Kiev para eliminar a la alta dirección de Ucrania. Simultáneamente, las fuerzas chechenas de Ramzan Kadyrov progresaron desde el norte para asaltar la capital y destruir la infraestructura de comando. Estas no eran misiones de combate estándar. Eran intentos de asesinato, destinados a colapsar el gobierno ucraniano antes de que pudiera reunir aliados y organizar una defensa. Estuvieron muy cerca del peligro. El personal de Zelensky lo atrincheró dentro del complejo presidencial, bloqueando las puertas con muebles y repartiendo rifles a todos los presentes. En el caos posterior, las fuerzas especiales rusas irrumpieron en el complejo. Zelensky confirmaría más tarde en entrevistas que se dispararon tiros dentro de las oficinas presidenciales y que personas murieron durante el enfrentamiento. Pero los guardias resistieron y los atacantes no lograron su objetivo. Las fuerzas ucranianas, con inteligencia en tiempo real, combatieron calle por calle, interceptando y destruyendo a los grupos de Wagner y Kadyrovitas antes de que completaran su misión. Pero por un breve y aterrador momento, la guerra estuvo dentro del complejo presidencial y casi se inclina completamente hacia el otro lado. En marzo de 2022, la inteligencia ucraniana descubrió 2 operaciones más de asesinato respaldadas por Rusia, dirigidas a Kyiv. Primero, se desplegaron fuerzas especiales chechenas cerca de Hostomel con órdenes explícitas de llegar a Kiev y eliminar a Zelensky.
Según información de inteligencia, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el ejército ucraniano ubicaron la unidad y se desató un intenso enfrentamiento. Cientos de tropas chechenas murieron antes de alcanzar su objetivo. Casi simultáneamente, Radut Compañía Militar Privada, un contratista militar privado respaldado por la Dirección Principal de Inteligencia, envió más de 1000 operativos a la región de Kiev para eliminar al liderazgo gubernamental. Pero las fuerzas ucranianas, advertidas y preparadas, les tendieron una emboscada. Radut sufrió bajas catastróficas, perdiendo el 90% de su personal. En agosto de 2320, la contrainteligencia ucraniana arrestó a una agente durmiente rusa que operaba en Mykolaiv. Era una residente local y ex empleada de una tienda militar que había estado mapeando en secreto el itinerario de Zelensky, fotografiando sitios clave como almacenes militares, estaciones de guerra electrónica y rutas de convoy antes de sus visitas. El Servicio de Seguridad de Ucrania la atrapó infraganti mientras se preparaba para enviar inteligencia a sus manejadores rusos, posiblemente para guiar un ataque aéreo o con drones. Los analistas creen que operaba bajo la dirección del Servicio Federal de Seguridad. Ataques como estos, junto con la trama en Polonia y la traición de los coroneles Andriy Huk y Alexander Derkach, ilustran la continua evolución de la complejidad de los intentos de asesinato al presidente Zelensky. Desde redadas con armas desenfundadas y mercenarios en la guerra temprana, hasta la activación silenciosa de un agente doble en Polonia por décadas y el soborno a miembros del equipo de seguridad ucraniano. Funcionarios ucranianos estiman que Zelensky ha sobrevivido a más de 12 intentos de asesinato. No están hechos para alterar los frentes de batalla. Su objetivo es eliminar a un héroe ucraniano y mostrar que nadie está fuera del alcance de Putin, ni siquiera en una base aérea militar de la OTAN. Y después de años de fracaso, lo que queda no es una herramienta estratégica, es una venganza personal de un criminal frustrado. Y este patrón de Putin utilizando fuerzas militares y encubiertas para saldar venganzas no es único en Ucrania. Es consistente con el trato del Kremlin hacia traidores y disidentes percibidos durante más de 2 décadas. En 26, Alexander Litvinenko fue envenenado en Londres con polonio. En 2018, Sergei Skripal sobrevivió a un ataque con agente nervioso en el Reino Unido que mató a un civil. Alexei Navalny fue envenenado por agentes químicos en 2020, encarcelado en condiciones duras y luego murió de síndrome de muerte súbita en una prisión rusa. En 2023, después de liderar un motín contra el liderazgo militar ruso, Yevgeny Prigozhin murió cuando su avión explotó en pleno vuelo. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, a inicios de 2022, más de 230 rusos notables, incluyendo empresarios, funcionarios, periodistas y críticos, han fallecido en circunstancias misteriosas, muchos de ellos defenestrados. Muchos de ellos son víctimas de caídas repentinas o accidentes con ventanas. Por ejemplo, a principios de septiembre de 2022, Ravir Maganov, presidente de Lukoil, cayó de una ventana del hospital y fue encontrado muerto poco después de que el presidente Putin lo visitara en esa misma instalación. Lo etiquetaron como un suicidio. Un mes después, Pavel Antov, un diputado y uno de los políticos regionales más ricos, cayó de una ventana de hotel en India. Su muerte fue declarada oficialmente un accidente, pero ocurrió después de que criticó las acciones de Rusia en Ucrania. Más recientemente, en febrero de 2025, se informó que el músico antiguerra Vadim Stroikin cayó desde el 10º piso de su apartamento en San Petersburgo mientras era visitado por los servicios de seguridad. Investigadores abrieron un caso criminal por sospechas de juego sucio. No son incidentes aislados. Forman parte de un patrón de violencia orquestado por Putin, frecuentemente a la vista pública y en ocasiones en territorio extranjero. Lo que importa no es que alguien sea asesinado, sino dónde y cuándo. El objetivo siempre es recordar a los demás el alcance del presidente de Rusia y la finalidad de su juicio. Ese instinto asesino ahora impulsa la campaña contra Zelensky. Matarlo no cambiaría la forma del campo de batalla ni rompería la resolución ucraniana, pero borraría una presencia que se ha vuelto intolerable para la narrativa de Putin. Se esperaba que la guerra fuera una operación militar especial de 3 días, pero Zelensky se mantuvo firme y desmintió esa fantasía. Nunca debió estar en el escenario global, estrechando la mano de líderes occidentales, superando a los generales rusos que llegaron a Ucrania, solo para irse degradados y en desgracia. Putin no olvida la humillación pública, como lo demuestran sus crecientes víctimas, y Zelensky se ha convertido en un registro vivo de cada fracaso estratégico que Moscú quería evitar. En este punto, intentar matarlo no parece una estrategia viable. De hecho, Putin probablemente sabe el efecto que tendría en la determinación de Ucrania para luchar, pero sigue intentándolo, porque para un jefe de la mafia como él, todo es personal, incluso si viene con discursos y envuelto en la bandera rusa.
Pero los rusos no son los únicos que van detrás de las líneas enemigas para hacer ataques. Y aunque no están apuntando directamente a Putin, los ucranianos le están enviando un mensaje firme. Las operaciones encubiertas de Ucrania dentro del territorio ruso se han transformado en una campaña sombría a gran escala de bombardeos, ataques de precisión y simbolismo. Todo comenzó en agosto de 2022, cuando una bomba de coche mató a Daria Dugina, la hija del ideólogo ultranacionalista Alexandra Dugin. Ella conducía el auto de su padre cuando un dispositivo debajo explotó. Rusia acusó a Ucrania, pero Kiev negó la responsabilidad. Dado el objetivo, el sospechoso es evidente. Fue simbólico, golpeando al arquitecto ideológico de la visión del mundo de Putin. Que el coche fuera prestado por su hija salvó a Dugin, fuese un punto de inflexión. Fue Ucrania diciéndole a Putin: sabemos dónde vives tú y tus amigos y podemos alcanzarte en cualquier momento. Putin siempre ha sido paranoico con respecto a los asesinatos y ha empleado dobles y catadores de comida a lo largo de su carrera política. El mensaje fue claro: los operativos ucranianos pueden atacar objetivos en Moscú y más le vale dormir con un ojo abierto. En abril de 2023, una bomba explotó en un café en San Petersburgo, matando al prominente blogger militar pro-guerra Vladimir Tatarsky e hiriendo a docenas de espectadores. Un dispositivo oculto en una estatuilla fue introducido en secreto por Daria Trapova, una mujer rusa con opiniones antiguerra. Ella le dio la estatua, que él desempacó y puso a su lado. Poco después explotó. Trapova admitió haberla colocado, pero Kiev negó haber orquestado la operación. Esto, junto con el ataque dirigido a Dugin, demostró que no solo objetivos militares, sino también figuras de propaganda, están ahora en la mira de Kiev. Luego vino en diciembre de 2024, cuando una bomba oculta dentro de un scooter eléctrico explotó fuera del apartamento de Moscú del teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia. Kirillov es responsable del uso de armas químicas y biológicas dentro de Ucrania durante la guerra. Esto no fue tanto un simbolismo, sino un castigo por sus acciones ilegales. Él y su ayudante fueron asesinados. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó luego el ataque, siendo el primer objetivo militar de alto nivel alcanzado por Ucrania dentro de Moscú. El momento clave de la guerra encubierta de Ucrania ocurrió en junio de 2025 con la Operación Telaraña, su golpe encubierto más osado hasta entonces. Durante 18 meses, los planificadores del Servicio de Seguridad de Ucrania utilizaron a camioneros rusos inconscientes para contrabandear drones a Rusia dentro de casas móviles prefabricadas. Se colocaron camiones cerca de 5 bases aéreas principales. El 1 de junio, 117 drones vista en primera persona con ojivas dobles se lanzaron simultáneamente y golpearon aeronaves estratégicas. Ucrania informa de 41 impactos y al menos 13 bombarderos destruidos, incluyendo objetivos valiosos como los Tu-90 y 5S y aviones A-50, Sistema de Alerta y Control Aerotransportado. Analistas independientes de Estados Unidos estiman las pérdidas confirmadas en alrededor de 20 aeronaves. Fue una operación enormemente exitosa. Ucrania convirtió docenas de drones simples y de bajo costo en una fuerza de ataque quirúrgico de largo alcance. Estas misiones reflejan un cambio dramático en las tácticas encubiertas, desde golpes ideológicos, simbólicos en figuras de propaganda, hasta el objetivo de altos funcionarios militares para ataques estratégicos que cuestan al enemigo cientos de millones en hardware perdido. Ucrania pasó de escuadrones de golpe a enjambres de drones dentro del territorio soberano ruso, pero cada acción expone a Kiev a un riesgo serio. A lo largo de la guerra, han tenido la ventaja moral y la comprensión de la mayoría del mundo libre. Pero matar a la hija del defensor ideológico de Putin arriesga perder esa ventaja y podría inflamar a los extremistas rusos. Y bombardear el restaurante en el que estaba Tatarsky podría ser visto como imprudente. Atacar a un jefe de armas nucleares y químicas en Moscú fue una escalada audaz pero calculada. Atacar bombarderos estratégicos, aunque lancen misiles contra civiles ucranianos, plantea preguntas sobre una posible escalada nuclear. Sin embargo, Putin no parece dispuesto a iniciar una guerra nuclear. Ucrania ha justificado estas operaciones, afirmando que son legítimas según el derecho internacional como actos de guerra contra amenazas militares e ideológicas. Argumentan que no es terrorismo, sino represalia y disuasión para prevenir la violencia que Rusia ha desatado sobre civiles y militares ucranianos. Moscú ha respondido ferozmente. Los funcionarios rusos condenaron estos actos como terrorismo y prometieron una retribución inminente. Estrategas advirtieron sobre el debilitamiento de la capacidad de ataque a largo alcance de Rusia,
mientras diplomáticos occidentales alertaron a Ucrania sobre escalar demasiado en territorio ruso, a pesar de que expertos en defensa elogiaron la innovación de drones de Ucrania como un avance militar. Ahora, la guerra ha entrado verdaderamente en una nueva fase para Ucrania. Ya no se trata solo de las condiciones en el frente, sino también de lo que ocurre detrás. Son francotiradores clandestinos, scooters cargados de bombas, asesinatos, sabotajes y flotas de drones que recortan los activos estratégicos de Rusia. Zelensky ha sobrevivido a más de 12 intentos de asesinato y ahora Ucrania está contraatacando. Los rusos, que han luchado así desde antes de la guerra, están gritando falta. Pero los ucranianos no han intentado nada contra Putin. Aún no lo han hecho, pero han indicado que tienen la capacidad. ¿Qué sucedería si de pronto el asiento principal del Kremlin quedara vacío? Rusia no se uniría, colapsaría más rápido que el sumergible Titan. No hay un sucesor claro para Vladimir Putin y no existe un sistema democrático sólido en Rusia. Facciones rivales de espías, oligarcas y generales, cada uno con ambiciones propias y poder de fuego para tomar el control. El resultado sería una lucha caótica por el poder, no una transición suave. El ejército ruso, debilitado por las pérdidas en Ucrania y las lealtades divididas, se fracturaría aún más. Los generales ya no serían obedecidos y los comandantes de primera línea actuarían independientemente. La cadena de mando se rompería, dejando bandas armadas de varios tamaños y lealtades por toda Ucrania y Rusia. Como el final de la Cuarta Cruzada, en 1204, cuando los cruzados, sin líder y abandonados, pelearon entre sí por años por sus feudos en constante destrucción. Y más allá de Moscú, las grietas se ampliarían. Chechenia, cuyo hombre fuerte Ramzan Kadyrov gobierna por lealtad personal a Putin, podría separarse de la órbita rusa y entrar en un conflicto interno. ¡Demonios! Incluso podría considerarse a sí mismo el nuevo presidente ruso. Los mercenarios al estilo Wagner podrían volver a la lucha no solo en Ucrania, sino en ciudades rusas luchando por influencia o venganza. Los oligarcas cansados de las sanciones huirían o lucharían para crear sus propias estructuras de seguridad. Y eso es solo la gente. Rusia produce el 13% del petróleo mundial, y si la República Democrática del Congo es una guía, no es bonito cuando un estado rico en recursos no tiene un gobierno real. La muerte de Putin no traería un funeral seguido de unidad. Sería un tiroteo sobre el cadáver del régimen, el tipo de inestabilidad que hace que los estados armados con armas nucleares sean verdaderamente peligrosos, no porque actúen de manera decisiva, sino porque pierden el control por completo. Varios analistas occidentales y probablemente el gobierno ucraniano están al tanto de esto. Tal vez por eso no han intentado derrocar a Putin, aunque les esté causando tanto sufrimiento. Así que la pregunta ahora no es si Ucrania puede operar encubiertamente dentro de Rusia, sino hasta dónde llegará y si Moscú tiene límites sobre lo que está dispuesto a sacrificar en respuesta. Estos ataques abren un nuevo frente para Ucrania, donde el enemigo siempre ha luchado. Pero para Rusia, estos ataques marcan una escalada peligrosa. Y para el mundo, es una señal de que la guerra ha cambiado para siempre. Imagina un ataque tipo telaraña dentro de Europa o los Estados Unidos. Es plausible, pero ¿cuál es nuestra respuesta a esa amenaza? ¿Instalamos sistemas de interceptores de misiles en la base aérea Whiteman, en Missouri, a solo 1 hora en coche de Kansas City? ¿O la solución es diluir nuestros recursos para que no haya tantos objetivos a golpear en instalaciones militares de alta concentración como las que hay ahora? Estas preguntas no son para un futuro estilo Terminator de alta tecnología, sino para el presente. Cuando cualquiera, no solo actores estatales y terroristas domésticos, puede financiar un par de cientos de drones y eliminar una base aérea o un objetivo por delante del Estado. Cuando un Estado intenta eliminar al líder de otro, la situación se complica rápidamente. Si el ataque en Polonia hubiera sido exitoso, no solo hablaríamos de operaciones encubiertas. Estaríamos hablando de activar el artículo 4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y no contra algún pequeño estado petrolero en el Medio Oriente, sino contra la mayor potencia nuclear del mundo. ¿Realmente podríamos? La historia depende de momentos así. Hace unos días, visité el lugar donde Gavrilo Princip asesinó al archiduque Franz Ferdinand. Esa mañana, tras el lanzamiento de una bomba al coche del archiduque, el conductor se equivocó de giro en medio del caos. Caminé esa ruta, una cuadra corta hasta el ayuntamiento, luego un frenético giro en U y un giro brusco frente al puente latino, donde Príncipe estaba esperando. 2 disparos marcaron el inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo que siguió cambió todo. El nacimiento de tanques, ametralladoras y aviación militar. Al final, todos los viejos imperios habían caído y las naciones modernas en las que vivimos hoy tomaron su lugar. Putin es imprudente al intentar cambiar el curso de la historia de esta manera. Pero más que imprudente, está desesperado.
Los hombres desesperados son los más peligrosos.